de la sesión 100 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 101 se encuentra a disposición de las diputadas y diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una respuesta del Ministerio del Deporte al oficio número 615-29-2021, que consulta sobre los permisos para realizar actividad física durante las jornadas del plan Paso a Paso. Luego, en segundo lugar, 2 correos electrónicos enviados por el señor Richard Montaña, por los cuales remite copia de, a su vez, correos enviados al ministro de Salud, doctor Enrique París, sobre la operación de gimnasios de comunas en Paso 2, indicando que la posibilidad de contagio de COVID-19 en estos recintos es mucho mayor que en personas que practiquen actividades deportivas al aire libre en espacios públicos. Asimismo, remite también copia de un correo enviado al director del Servicio Electoral, por el cual sugiere realizar procesos electorales online mediante uso de la clave única que tiene la mayoría de los ciudadanos mayores de 18 años en su opinión. En tercer lugar, un correo del señor Pedro Hernández de Rosas, de la Fundación Rugby para Todos, por el cual solicita audiencia a esta comisión con el propósito de presentar a la fundación que dirige y sus trabajos en políticas públicas que lideran desde el año 2015, primeramente en conjunto con el Ministerio de Educación entre los años 2016 y 2018, y actualmente con el Ministerio del Deporte desde el año 2019 a la fecha. Y por último, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre permisos para la práctica deportiva en la segunda hora del coronavirus SARS-CoV-2 con experiencia comparada de otros países. Eso es todo. Muchísimas gracias y aprovecho de saludarlo a usted y por supuesto a Elizabeth Cangas que están presentes hoy día y por supuesto a los diputados y diputadas presentes en este comienzo de año legislativo, esperando que sea una excelente comisión, la presida quien la presida, en un tiempito más cuando me toque renunciar. Pero bueno, con toda la energía del mundo nos ponemos a disposición. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Doña Erika Olivera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, es sobre el último punto, el comparado que enviaron desde la biblioteca. Sería bueno, si es que ya está en nuestro correo, lo agradezco. Pero hacer nuevamente el llamado, presidenta, este jueves que viene, en 2 días más, 40 comunas entrarán a cuarentena. Esas 40 comunas se suman a las que ya están hoy día en cuarentena. El último día legislativo, que fue el día 29 de enero, nosotros a través desde acá, desde el hemiciclo, hicimos el llamado, enviamos oficio al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Salud, para ojalá puedan analizar una segunda franja horaria. Hoy día la primera franja horaria, que es de 7 a 8:30 de la mañana, la gente lo agradece, las personas están súper agradecidas, nosotros también. Pero hay muchas personas que salen, que están en horario de trabajo, van camino a su trabajo en ese horario de 7 a 8:30, las que están trabajando. Entonces desde ahí es que nace esta nueva solicitud. Por lo tanto yo pido a través de esta comisión que se pueda ojalá analizar, yo sé que todavía no se cumple el plazo para que se respondan esos oficios, pero aún así quiero marcar este punto porque hoy día es nuestro primer día legislativo de este mes de marzo, estamos comenzando. Y por supuesto que es un mes súper importante porque es el mes de la mujer, pero además yo creo que hoy día lo que tiene relación con la salud, la actividad física, el deporte, nos tiene que llamar también a preocuparnos y ocuparnos. Así que quiero hacer ese llamado, presidenta, y ojalá podamos tener una pronta respuesta. Gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguien más sobre la cuenta? Ofrezco la palabra en puntos varios. Si no hay nadie que quiera tomar la palabra, la voy a tomar yo. A mí me gustaría que oficiáramos, si es que tengo el acuerdo de esta comisión, tanto al ministro de Salud o a las entidades que usted determine como pertinentes, querido secretario, por cómo se va a normalizar o cuál es el paso a paso que va a tener el fútbol amateur. Y esta es a propósito de una reunión que tuve con gente del fútbol amateur, una entrevista por la gente, imagínense usted, de Punta Arenas, no necesariamente de mi distrito, sé que esta preocupación es de casi todos los distritos, región metropolitana, sabemos lo que significa, es espacio al aire libre, sabemos lo que significa para muchas personas, que es la única instancia donde ellos desarrollan el deporte, gente que tiene algunas enfermedades de base, estamos hablando del fútbol amateur, así que me encantaría si pudiéramos oficiar para ver cuáles son las dinámicas, cuáles son digamos, el paso a paso que va a tener el fútbol amateur en nuestro país, producto de la pandemia. Si están de acuerdo conmigo, podemos oficiar.
Oficiamos entonces y aprovecho de mandarle un saludo a la gente de la Patagonia que están muy pendientes de esta comisión y de cada cosa que vayamos avanzando en esto. Le doy la bienvenida a todos los invitados. Bueno, está el subsecretario don Andrés Otero, está don Cristian Águila, está don Jaime Muleta, diputado, lo saludamos, sé que está en su oficina, está don Paul Bertens y don Hugo Castelli, los saludamos a todos, le damos la bienvenida y les agradecemos. ¿Quién más está? Don Hernán Domínguez también está. Les damos el agradecimiento de estar siempre pendiente también de todo lo que va pasando. Esta sesión tiene por objeto tratar en la tabla y en esto también tengo que pedir... ¿Quiere la palabra, diputada? Sí, tiene la palabra. Ya pasó punto en varios. Tiene la palabra, diputada. Le queda un punto vario que se lo vamos a dar. Sí, presidenta, mire, hay un tema, nosotros, como bien sabemos, hoy día ya tenemos una ley que tiene relación con el abuso, el protocolo de abuso, la no discriminación en el mundo del deporte, y hoy día está ocurriendo algo que es preocupante. Las federaciones deportivas tienen que adecuar sus estatutos para poder cumplir con ese protocolo. La ley dice que si no cumplen con esa adecuación y no cumplen con el protocolo, en el fondo pueden ser incluso sancionados. Entonces, hoy día sabemos que hay una sola federación que ha podido adecuar estos estatutos, que es la Federación de... la tengo anotadita por aquí. Bueno, ahí me voy a acordar. Pero en el fondo lo que ellos necesitan es un ministro de fe. O sea, perfecto, de las federaciones que han hecho la solicitud al Instituto Nacional para poder adecuar estos estatutos, solamente una federación ha contado con ese ministro de fe y la preocupación hoy día es cuánto tiempo van a tener que esperar. Entonces, quiero aprovechar aquí que están algunas autoridades para preguntarle, a lo mejor nos pueden responder, pero también me gustaría oficiar al IND para que nos informe sobre la situación y ojalá nos puedan plantear el calendario en el cual se planifique la facilitación de un ministro de fe con las fechas disponibles para cada federación y así ellas puedan dar cumplimiento fiel a la ley, especialmente cuando consideramos que la no adopción del protocolo, vuelvo a insistir, significa también una sanción el día de mañana si es que alguna de ellas se ve expuesta. ¿Presidenta? Eso, presidenta. Sí, don Cristian Águila, respecto del tema, sí, tiene la palabra. Sí, presidenta, primero que nada, a través a usted y a través suyo, saludar a todos los presentes, especialmente a las diputadas y diputados. Espero que haya sido un buen descanso y que estemos todos con una nueva energía, sobre todo en materias de deportes para este año. Aprovecho de responderle a la diputada Erika Olivera, atendiendo a que el tema de los ministros de fe no fue algo que estaba contemplado en la ley respecto del protocolo. Nosotros como ministerio tuvimos que hacerle una consulta a la Contraloría en octubre del año pasado, la cual fue respondida recién el 29 de enero del año 2021, del año en curso. Es el dictamen E72676 del año 2021, se lo puedo hacer llegar a la comisión si así lo estima conveniente, en el cual autoriza efectivamente a que uno de los ministros de fe para la adopción del protocolo sea un funcionario del IND. Esto no estaba contemplado por la ley y tampoco por el reglamento de organizaciones deportivas. Por esa misma razón el ministerio tuvo que ir en consultar a la Contraloría si consideraba que para la adecuada adaptación del protocolo por parte de las federaciones o de cualquier organización deportiva pudiese contar con un funcionario del IND. Y así fue. La Contraloría nos dio la razón en los términos jurídicos y permitió efectivamente, entre otras cosas más, permitió que un funcionario de la dirección regional del IND pudiera servir de ministro de fe para la adopción del protocolo. Recién, como les acabo de decir, el 29 de enero del año en curso. Eso, presidenta. Eso, bueno, eso nos da cuenta de que vamos a poder tener ministro de fe con la explicación de don Cristian Águila. ¿Qué quiere la palabra doña Erika Olivera? Diputada, tiene la palabra. Presidenta, era para lo mismo, o sea, para decir que bueno, porque la preocupación hoy día es que, o si no, tienen que contratar a un notario, y la verdad es que nos sale barato tener un notario para que haga el de ministro de fe, y además solo
muchas veces este trámite se puede hacer los fines de semana. Entonces, por eso es importante que ojalá el oficio al que hice petición pueda ser enviado y ojalá podamos tener respuestas sobre la planificación de esos ministros. Tomo el acuerdo para el oficio pedido por la diputada Olivera y por supuesto que nos queda muy claro que va a ser un representante del IND quien sea el fiscalizador. Bueno, entonces, sí, dígame, doña Eli. El diputado Mulet está pidiendo la palabra. Es que no lo veía, discúlpeme, don Jaime, y también don Andrés Otero. Don Jaime Mulet tiene la palabra, diputado, y luego el subsecretario, don Andrés Otero. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, es que quiero pedir un oficio. Tenemos una preocupación en Atacama a propósito del uso del estadio Luis Valenzuela Hermosilla, que es administrado de propiedad del Fisco de Chile y administrado por el IND. Hay un equipo de tercera división que se llama el CEF, que significa Centro de Entrenamiento y Formación Futbolística, que la verdad es que es un gran equipo que ha logrado con mucho esfuerzo estar en tercera división del fútbol ANFA, una gran organización, mucha gente participando, escuelas, hombres, mujeres, muy preocupados por el fútbol femenino, también he tenido oportunidad de estar con ellos, y cada vez que juega, y se reanuda el campeonato, le toca pagar una importante suma de dinero para poder usar el estadio semana por medio en Copiapó. Y yo entiendo que el INH tiene esa facultad, pero de cobrar, pero obviamente nos parece que es tremendamente injusto con la promoción del fútbol amateur también, que está haciendo un esfuerzo por crecer. Es una institución sin fines de lucro, la dueña no es una sociedad anónima deportiva, sino que es un club verdadero. Entonces, la idea es preguntar por oficio a la señora ministra de Bienes Nacionales de qué forma se puede eximir o cuál es la política que hay detrás de cobrar las instituciones sin fines de lucro como esta, si la obligación principal o una de las obligaciones principales de el Ministerio del Deporte y del IND es precisamente la promoción del deporte y del deporte también amateur. Se genera una contradicción porque hay muchas otras regiones donde este tipo de estadios son municipales y los alcaldes, promueven el deporte y muchas veces no cobran y lo hacen gratuitamente. Entonces, se genera también una diferencia en la propia competencia con el esfuerzo económico que tienen que hacer algunos clubes y otros no. Se me informa también, señora presidenta, para que vaya en el oficio, que muchas veces el estadio se entrega gratuitamente a algunas instituciones. No sé si eso es exacto o no, pero me gustaría también se me informe sobre ello. Me parece bien, entre paréntesis, que se entregue gratuitamente. Lo que nos interesa es que se entregue también gratuitamente al fútbol amateur y sobre todo a un proyecto deportivo tan exitoso y de tanto esfuerzo como el Centro de Entrenamiento y Formación Futbolística más conocido en Copiapó y en la región de Atacama como CEF, que está hoy día en tercera división, esperando que se reanude el campeonato. Entonces ese es el oficio que quiero pedir, señora presidenta, y aprovecho de saludarlos a todos, a usted, presidenta, muchas gracias. Saludarlos a Carlos Cámara, a Elizabeth, que siempre nos están acompañando, a Mariela, si está por ahí, no la veo, en fin, y al señor subsecretario e invitados. Así que muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, nuestra querida Mariela está con licencia, me dicen acá, pero le quería corregir algo pequeñito, don Jaime Mulet, porque usted decía bienes nacionales, pero la administración recae en el IND, ¿le parece? Sí, ya. Me equivoqué en la expresión, sin duda es el IND. Perfecto, entonces acordamos el oficio del diputado Mulet y le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta, por la corrección. Gracias a usted y gracias por los saludos. Don Andrés Otero tiene la palabra. Gracias, querida presidenta, tanto tiempo. La saludo a usted y a todos los diputados presentes y les deseo mucho éxito en este año legislativo que comienza, un año bien importante para el país, así que Dios nos acompañe a todos en este camino. Presidenta, si usted me lo permite, me gustaría comentar algunas cosas que salieron en los puntos varios que ustedes tocaron, porque hay muchos de ellos que ya estamos trabajando, sin perjuicio de que obviamente vamos a responder los oficios en tiempo y forma cuando esto nos lleguen. La diputada Olivera hablaba de la franja horaria Elige Vivir Sano, un tema que, tal como ella dice, es muy importante. Nosotros hemos sido predicadores de que el deporte está cumpliendo un rol fundamental en los tiempos de angustia por la incertidumbre que ha generado la pandemia, y en ese contexto contarles a usted y a la diputada Olivera y a todos los presentes que nosotros ya les mandamos una propuesta al Ministerio de Salud para ampliar esa franja horaria, ampliarla en 2
formas. La primera es ampliar 1 hora más durante el horario de mañana, hacerlo desde más temprano, porque en base a la información que sacamos junto con la secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es que hay mucha gente que a las 7 de la mañana le queda muy encima para hacer deporte y después irse a los trabajos, entonces si se puede ampliar para que parta a las 6 de la mañana, hay una ganancia total. Y la segunda es un poco más ambiciosa y es repetir 1 hora y media de franja durante la tarde, 7 de la tarde más o menos. Esto lo enviamos la semana pasada al Ministerio de Salud y por lo tanto obviamente ahora están en proceso de revisión y de análisis. Yo en eso empatizo con mis colegas del Ministerio de Salud, con la subsecretaria Daza principalmente, que ve estos temas, porque hoy día con todo el proceso de la vacunación están con harta pega, pero la propuesta ya está hecha y está con el patrocinio, entre comillas, tanto nuestro como Ministerio del Deporte, como también del programa Elige Vivir Sano. Sobre también su tema, diputada Santibáñez, contarle que nosotros hemos tenido una relación con la ANFA, con la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y con su directorio. Por ahora, lo único que nos han planteado como propuesta y que de hecho funcionó y funcionó muy bien en la última etapa del año 2020 y ahora están pensando para seguir adelante en el 2021, fue la tercera división A. Hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido una propuesta como Ministerio del Deporte respecto de ampliarlo a la tercera división B o a ni hablar la cantidad de asociaciones y clubes amateur que hay a lo largo y ancho de Chile. Compartimos completamente la preocupación. El fútbol amateur es un deporte, es una disciplina a esta altura practicada por cerca de 3 millones de personas a lo largo y ancho de Chile. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que es lejos el deporte más practicado y que esté parado hace que muchas personas no estén jugando. Me considero una de los perjudicados por eso, del deporte que yo más practico, el fútbol, y no lo he podido practicar por esta misma situación. Sin perjuicio de que ya en el plan paso a paso, sobre todo en el paso 3, ya se puede practicar con hasta 25 personas, por lo tanto ahí se podría ya desarrollar fútbol amateur, ni hablar en fase 4, donde ya son hasta 50 personas y ahí se simplifica mucho más. Y finalmente, sobre el tema que planteó el diputado Mulet, no estoy muy al tanto del tema, pero lo vamos a averiguar. Lo que sí, una aclaración, y es que efectivamente nosotros como Instituto Nacional de Deporte podemos no cobrar por el uso de los recintos, y así lo hacemos cada vez que podemos, pero sí tenemos que cobrar cuando hay algún tipo de explotación comercial respecto del recinto. Si es que hay alguna venta de entradas, por ejemplo, si es que hay alguna marca deportiva que aparece en los estáticos del estadio, ahí como instituto estamos obligados a cobrar, aunque sea una cifra menor. Entonces tomo el punto de todas maneras, diputado, sin perjuicio del oficio y que lo contestaremos en tiempo y forma cuando este llegue, pero tomo el punto para averiguar cuál es la situación de este club, porque si es que no está haciendo uso comercial, sino que simplemente para la práctica y el fomento del deporte, no habría ningún problema para que no haya un cobro y se le pueda dar en los bloques horarios que coexistan con las otras actividades deportivas que se realizan en dicho estadio. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Dice, bueno, una pregunta que le manda el paracero está un poquito más distendido, don Andrés, ¿de qué juega cuando juega al fútbol? Le está preguntando acá nuestro querido Pablo Prieto, el diputado. No, yo no tengo el talento del diputado Prieto, por supuesto, Presidenta, pero yo fui un volante con llegada, después fui un volante con cada vez menos llegada y finalmente ahora soy un 9 de área de poquito movimiento, pero letal. Mire qué buena descripción, le agradecemos la explicación. Espero que haya quedado satisfecho con la respuesta. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar de... Gracias por cambiarme el humor además. Tratar la siguiente tabla. Al iniciar la discusión particular del proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciban recursos públicos de manera permanente. Boletín 13.869-69. Recuerden que tuvimos un acuerdo de que el plazo para presentar indicaciones vencía el día 1 de marzo, pero nosotros, en mi calidad de presidenta y por petición de la queridísima diputada Erika Olivera, vamos a extender el plazo para presentar las indicaciones hasta la próxima semana, ¿le parece, don Carlos Cámara? Y la misma próxima semana estaríamos votando aquellas indicaciones, por supuesto, y en particular el proyecto. Hasta el lunes 8 las indicaciones y el martes 9 estaríamos votando. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bienvenido, don Ricardo Celis, diputado, que está aquí presente en la sala.
Segundo punto, comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley Fortalece el Deporte de Alto Rendimiento. Boletín 13.898-29. Bueno, este proyecto fue presentado, recuérdenlo ustedes, y en este minuto se encuentra el subsecretario, se encuentra todo el ministerio para darnos y comenzar la discusión en general y para darnos todos los tips de este proyecto. ¿A quién le doy la palabra? ¿Quién toma la palabra? Señor Andrés. Sí, don Andrés tiene la palabra, querido subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, me gustaría obviamente que el equipo de Cristian Águila, nuestro jefe de la división jurídica, pueda exponer en detalle el proyecto. Sí contarle que este proyecto para nosotros es muy importante porque básicamente lo que estamos transformando con esto es el alto rendimiento en una política nacional, no solamente en cuanto al apoyo y a la compañía que tienen que tener los deportistas de alto rendimiento durante toda su carrera deportiva, y muy bien lo sabe la diputada Olivera, sino que además también le estamos dando un rol inspirador en la sociedad. O sea, el alto rendimiento, no solo el deportista, sino que el alto rendimiento en general, se podría decir que es como la punta de la pirámide que parte desde el deporte formativo en los colegios, del deporte social, recreativo, y finalmente cuando tienen el talento adecuado, que es un proceso también que nosotros nos hacemos cargo a través del programa Promesas Chile, llegando a la cúspide, ellos también tengan un rol inspirador para la sociedad, para que el hecho de ser deportista de alto rendimiento inspire. Tenemos ejemplos muchos, en el fútbol principalmente, también en el tenis. ¿Cuántos agarraron una raqueta después de ver a Marcelo Ríos, o ni hablar de lo que pasó con Fernando González y Nicolás Massú en los Juegos Olímpicos de Atenas, y también en todos los demás? Y por eso es que este proyecto viene a regular el alto rendimiento, viene a crear un programa nacional de alto rendimiento que va a estar alojado en el Ministerio del Deporte. ¿Y por qué en el Ministerio y no en el IND? Precisamente porque queremos que sea una política pública. Y eso, así como resumen ejecutivo, diría que es lo más importante de este proyecto, que me gustaría, Cristian, y ahí no sé si Hugo, Hernán, pueden explicar en detalle qué es lo que buscamos con este proyecto y los alcances para que lo podamos debatir en esta mesa. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a don Cristian Águila. Muy bien, presidenta, muchas gracias, y a través suyo dirigirme a todos los diputados. Precisamente lo que dijo el subsecretario está muy presente en el proyecto de ley de fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. Buscamos fortalecer nuestro diagnóstico. En primer lugar, fue que teníamos la necesidad de perfeccionar la regulación legal de la modalidad de alto rendimiento convencional y adaptado, modificando para este efecto distintas normas que se encuentran en la 19.712, principalmente con el propósito de establecer bases legales que potencien su futuro desarrollo. Para esto hemos, dentro del articulado, ustedes ya van a leer los diputados, por supuesto, el boletín. No obstante eso, establecimos una modificación al artículo 8º, inciso primero, en el cual, primero que nada, lo más importante es definir qué es el deporte de alto rendimiento, una definición legal. Hoy día la legislación no define lo que es el deporte de alto rendimiento. Y lo estamos definiendo como aquel deporte, se entiende por deporte de alto rendimiento, la modalidad deportiva convencional o adaptada del más alto nivel competitivo, que incorpora tanto exigencias técnicas y científicas en su preparación, y en la que los deportistas asumen la función de representación del país en competiciones internacionales oficiales, especialmente en las pertenecientes al ciclo olímpico y paralímpico. Aquí dice relación con esta característica que dijo recién el subsecretario, de que le damos una función de representación del país, cosa que efectivamente en la especie así sucede. Por tanto, establecimos dentro del articulado 8 la existencia de un interés público en la definición de alto rendimiento, lo cual se sustenta básicamente en el primer lugar, en el reconocimiento de la función de representación del deporte de alto rendimiento en competiciones internacionales oficiales, y así también como el efecto ejemplar que la modalidad de alto rendimiento tiene tanto, en primer lugar, para el incentivo de la actividad física y deportiva, y también para moldear a futuros deportistas que representen a nuestro país. Definimos, también modificamos el inciso segundo. El tercer objetivo de este proyecto de ley es crear el listado oficial
de deportistas de alto rendimiento no existe un listado oficial que dé una certeza jurídica, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante? Si uno quiere hacer, por ejemplo, una política pública orientada a los deportistas de alto rendimiento, este listado oficial podría ser un tremendo mecanismo de ayuda para la autoridad. Entonces, nos confiere por un lado una plena certeza respecto de la condición de deportista de alto rendimiento convencional o adaptado, cuestión fundamental respecto de la cual hoy día no existe un criterio claro. Y en segundo lugar, el listado oficial proporciona antecedentes precisos respecto de quiénes son los titulares de los derechos, deberes y beneficios asociados a la calidad del deportista de alto rendimiento y que irroga la ley del deporte. Se le atribuye la obligación al Ministerio del Deporte de elaborar dicho listado, contando para ello con toda la colaboración de las federaciones deportivas. El cuarto objetivo del proyecto de ley de alto rendimiento consiste básicamente en mejorar las bases normativas del Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, asignando su dirección al Ministerio del Deporte y potenciando los roles de los actores relevantes implicados. Para este efecto, modificamos el artículo 8º, inciso 3 de la ley, para asignar al Ministerio el desarrollo del Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento con las federaciones deportivas nacionales, eliminando de esta manera una duplicidad que existe en esta función con el Instituto Nacional del Deporte. Por otro lado, se fortalece así las bases jurídicas del Plan Olímpico, llevándolo en la actualidad. Hoy el Plan Olímpico es meramente un convenio entre el Ministerio, el COCH, AO y el IND. Establecemos que este convenio tiene un rango legal, lo que le da, por cierto, una certeza jurídica en su existencia, en su desarrollo, y además beneficia directamente a los deportistas. Y por último, creamos la asesoría técnica de alto rendimiento con el propósito de asistir al Plan Olímpico precisamente en esta función tan importante y tan crucial que le implica. Un quinto objetivo que tiene el proyecto de ley de alto rendimiento es mejorar la regulación del estamento técnico dentro de las acciones del Programa Nacional de Alto Rendimiento. Esto es crucial porque creamos mejores bases para el desarrollo del estamento técnico que muchas veces se encuentra tan en deuda por nuestra legislación vigente. Se crea un nuevo literal en el artículo 8º para estos efectos, referido específicamente a entrenadores y preparadores físicos. Se fortalece así la regulación legal del estamento técnico y se proyecta su reglamentación específica, entregando dicha facultad al Ministerio para poder dictar el reglamento respectivo. Esta modificación tiene relación directa con el nuevo reglamento PRODAR, tomado de razón hace muy pocos días atrás y publicado este lunes, el día de ayer. Para que ustedes sepan, fue publicado en el Diario Oficial el nuevo PRODAR. Esta norma tiene efectivamente una estrecha relación con el nuevo PRODAR y la necesidad de establecer una regulación específica del estamento técnico, la que debe abordar todas las materias relevantes, tanto relativas a lo que son los entrenadores como a los preparadores físicos. El proyecto de ley de alto rendimiento que estamos analizando tiene a su vez un sexto objetivo, que es mejorar la regulación de las ciencias del deporte dentro de las acciones del Programa Nacional de Alto Rendimiento para potenciar su rol en el desarrollo de esta modalidad. Para este efecto creamos un nuevo literal, el literal G, en el artículo 8º de la ley, referido específicamente a la potenciación de las ciencias del deporte. Se prioriza con ello la investigación, la innovación, el desarrollo de todas las áreas de las ciencias del deporte que resulten necesarias para el apoyo y seguimiento de los deportistas y el perfeccionamiento integral del deporte de alto rendimiento. Esto ha sido una solicitud expresa por parte de los deportistas que ven en el fondo en las ciencias del deporte una posibilidad para poder incrementar su desarrollo y su entrega al deporte que practican, ya sea tanto convencional como adaptado. El proyecto de ley de alto rendimiento tiene un séptimo objetivo, que es establecer el concepto de logro deportivo como base de los premios establecidos en el artículo 12 de la ley 19.712. Muchas veces nosotros hablamos de los premios por logro.
es curioso, pero la legislación vigente no tiene establecido el fundamento del logro deportivo. Lo hemos introducido precisamente para que no exista una inconsistencia de cuando hablamos del logro deportivo, y efectivamente el Ministerio durante el transcurso de este año, como ya lo hizo con el PROAR, vamos a tomar nuevamente el reglamento de premios por logro para actualizarlo. El octavo objetivo del proyecto de ley de alto rendimiento consiste en conferir atribuciones al IND. No, ese no. Ese es el boletín que ustedes tienen en su poder. Esos son los 7 puntos del proyecto. Muchísimas gracias, don Cristian Águila, por su presentación, por supuesto, de este proyecto. Y yo invito a los diputados de la comisión, por supuesto, y diputadas, a hacer las invitaciones a quienes ustedes estimen convenientes para la discusión en general de este proyecto. Yo considero personalmente, junto a don Carlos Cámaras, que podríamos tener deportistas efectivamente de alto rendimiento, que son los protagonistas de este tema, por supuesto, y no dejar fuera al Comité Olímpico. Creo que también es fundamental invitarlo, y quizás a entrenadores de deportistas de alto rendimiento, ¿no? No sé si les parece, vamos a recibir nombres en un plazo estimado con el secretario Carlos Cámaras, de parte de ustedes, diputados y diputadas, para hacer las invitaciones para la semana siguiente. Agradecemos, por supuesto, la presentación, y el punto 3 dice comenzar la discusión. Sí, tiene la palabra. Perdón, no abrí la palabra para quienes quisieran hacer alguna pregunta al Ministerio. Sí, Presidenta, yo tengo una pregunta. Nosotros, si yo no recuerdo mal, puede haber sido el año 2019 o 2020, votamos un proyecto de ley que está en el Senado, que en el fondo lo que buscábamos en ese proyecto era definir lo que era el deportista de alto rendimiento, el deportista de proyección, el deportista de proyección internacional. Entonces a mí me gustaría preguntarle a don Andrés, al señor Águila, si ellos revisaron ese, porque yo me acuerdo que venía Matías en aquella oportunidad con la ex ministra Cantor, y yo bien recuerdo que estuvimos durante semanas trabajando en ese proyecto porque presentaron indicaciones desde el Ejecutivo y finalmente todos llegamos aquí a un buen acuerdo y el proyecto se fue votado hacia el Senado. Y hoy día ese proyecto está allá. Entonces me gustaría saber si ellos han revisado ese proyecto, qué les parece, porque aquí, claro, estamos definiendo lo que es el deportista de alto rendimiento. En realidad la ley 19.712 hace como una pequeña definición de lo que es el deporte de alto rendimiento, pero yo creo que es importante tener la definición de cada, y por eso presenté ese proyecto en aquella oportunidad, porque para mí es importante definir a cada deportista que se está también proyectando dentro de esta actividad. Entonces me llama la atención de que dentro de este proyecto no se considere a esas categorías como por ejemplo la proyección internacional o los deportistas en formación. Entonces quisiera saber por qué solo el alto rendimiento, porque yo entiendo lo que es el alto rendimiento, o sea, fui deportista de alto rendimiento, pero antes de llegar al alto rendimiento yo tuve que pasar por una serie de procesos. Entonces me llama la atención de que esto quede fuera de este proyecto de ley, y me gustaría saber el por qué. Muchas gracias. Don Cristian, si aludido, si puede contestar, por favor. Muchas gracias. Sí, Presidenta, ¿le puedo pedirle a Hernán Domínguez, que pueda responderle a la diputada? ¿Sí? Por supuesto que sí, sí. Muy amable, muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Absolutamente. Gracias por su intermedio, señora Presidenta. También un saludo a todos los presentes. Y, a ver, en relación a la pregunta planteada, efectivamente tuvimos conocimiento de ese proyecto de ley, y en cuanto a la forma en la cual está planteado ahí, nosotros quisimos hacer un proyecto de mayor amplitud en cuanto a las distintas temáticas necesarias para un mejor desarrollo del deporte de alto rendimiento, donde está incluido el tema de la definición de deportista de alto rendimiento y de deporte de alto rendimiento, como una base, no sé, que es fundamental, digamos, para construir todo lo demás. Entiendo también que hay distintos enfoques y distintas definiciones que se pueden emplear en esta materia,
desde un punto de vista de las ciencias del deporte o desde un punto de vista doctrinario. Y a eso lo hemos complementado, como explicó Cristian, con una serie de otros objetivos y de otras materias que amplían el ámbito de la regulación, porque como acá se ha señalado, también se trata el tema, por ejemplo, del Plan Olímpico o del Programa Nacional de Alto Rendimiento, que ahora pasaría a tener un carácter legal, y todas las demás materias como el fortalecimiento del estamento técnico, de las ciencias del deporte y las demás materias que se han señalado que forman parte de este boletín. De forma tal que probablemente existan cuestiones complementarias en ambos proyectos. Solo que desde la mirada del Ministerio del Deporte necesitamos un enfoque que nos haga abarcar más materias de cuestiones que no están suficientemente bien reguladas en la ley actual y que son necesarias para un reenfoque del deporte de alto rendimiento, en donde la base está en que la definición contempla o consagra el rol o el interés público que existe en el deporte de alto rendimiento. Y ese interés público está dado por el hecho de la representación que los deportistas de alto rendimiento realizan en las competiciones internacionales y por el rol ejemplar o ejemplificador que ejerce la función de deportista de alto rendimiento respecto de todas las demás personas de la sociedad, ¿no es cierto?, que practican actividad física y deporte como un impulso. Sobre esa base se ha construido el resto del proyecto a partir de ahí. Y también en torno a necesidades muy concretas como el listado. Porque efectivamente, para construir una política pública que tenga una verdadera proyección en el tiempo, necesitamos tener más certezas de las que tenemos hoy en día. Y un tema siempre recurrente como problemática, y que es algo básico, ha sido, sin embargo, no tener plena certeza respecto de cuál es la totalidad de deportistas de alto rendimiento que existen, que forman parte de los programas, y por eso, para justamente, además, poder focalizar mejor los recursos y generar mejores y mayores programas en esta materia, es que un eje esencial del proyecto está centrado en la creación del listado oficial de deportistas de alto rendimiento, que como se dijo acá, va a ser elaborado y actualizado por el Ministerio del Deporte, con la colaboración de las federaciones deportivas. Efectivamente, la ley actual, cuando define las modalidades deportivas y le asigna sus nombres, habla de deporte de alto rendimiento y de proyección internacional. Bueno, hay una cuestión ahí que puede ser meramente semántica, porque en ningún caso lo que se pretende con este proyecto es desconocer que existen procesos previos y que existen también procesos posteriores a la etapa del alto rendimiento. El alto rendimiento en sí mismo es una etapa muy concreta, muy precisa, digamos, de la vida deportista de los atletas, cuando precisamente alcanzan tal como lo dice la propia denominación, su mayor nivel competitivo. Pero eso evidentemente está sobre la base de que existe una fase previa de preparación, de detecciones de talento y de lo que significa la conformación de un deportista para acceder finalmente al alto rendimiento. Y luego también sabemos y tenemos muy claro que existe una etapa posterior, una etapa de salida, donde el deportista se convierte en deportista máster, por ejemplo, y puede continuar en las competiciones, ya probablemente no al más alto nivel, pero sí en competiciones oficiales de esa categoría. Por lo tanto, no existe ahí ningún vacío en esta materia, y actualmente existen los programas que se ejecutan justamente relativos a la detección de los talentos, a las promesas, ¿no es cierto?, del deporte que van a ser los futuros deportistas de alto rendimiento. Pero respecto de la etapa de alto rendimiento propiamente tal, también la ley requería una mayor rigurosidad y una mejor precisión en todos los aspectos para poder situar de la mejor manera posible el objeto de la regulación, que es tanto la modalidad como la persona del deportista de alto rendimiento. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, don Hernán Domínguez. Tiene la palabra doña Erika Olivera, y yo me voy a sumar a sus palabras antes de que las diga. Gracias, presidenta. Yo, mire, le agradezco a don Hernán Domínguez la respuesta y le entiendo, pero lo que yo a mí me gustaría decirles es que no se olviden que están hablando con una ex deportista de alto rendimiento.
y que entiendo perfectamente el tema de los procesos, y precisamente cuando yo presenté ese proyecto de ley al que hice mención y consideré estas otras categorías fue precisamente porque entiendo que hoy día muchas veces no se tiene el registro dentro de los deportistas, por lo tanto yo desde ahí aplaudo que dentro de este nuevo proyecto que ellos están presentando se considere ese listado, aunque sí llama la atención de que estando cuando un deportista ya llega al alto rendimiento, lo mínimo que puede hacer una institución es tenerlo dentro de su registro. Que no haya claridad, sí, es cierto, nos ha pasado muchas veces que no hay claridad de cuántos son, pero hoy día Chile por lo menos se ha caracterizado por tener grandes avances también en ese sentido, pero sí yo creo que en la etapa más pequeña, en donde están los deportistas de formación, los deportistas de proyección, es donde muchas veces estamos fallando. Entonces, yo siento por lo menos que mi pregunta no fue respondida, o sea, no, o a lo mejor no lo escuché, pero no siento que haya una respuesta del por qué estas otras categorías no se consideran dentro de estas definiciones. Y yo más que nada, porque cuando uno habla del deportista de alto rendimiento, yo no solamente estoy mirando al deportista, sino que estoy mirando que detrás de ese deportista hay una persona. Y por eso, cuando se votó o trajimos este proyecto al que yo hice referencia, que está hoy día en el Senado, y se consideran estas otras categorías, es porque también detrás de eso, lo que uno hace es reconocer a las personas que están dedicadas a una actividad, que hoy día yo valoro que se le esté dando esta importancia, que se trabaje a través de las ciencias del deporte, me parece perfectamente que se tiene que hacer con el alto rendimiento, pero que también se tiene que hacer con el resto de las categorías. Cuando nosotros dejamos fuera a otras categorías, simplemente vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos hoy día, en donde vemos a muchos deportistas jóvenes con proyección internacional y que tienen que andar golpeando las puertas prácticamente dependiendo de la voluntad para poder ser apoyados. Porque ni siquiera hay políticas que hoy día puedan, en donde ellos puedan postular, por ejemplo, un proyecto del 2% para poder tener recursos para poder prepararse. ¿A cuántos deportistas nos vemos hoy día? A mí a diario me llegan mensajes de deportistas jóvenes, de proyección, y también uno entiende que hoy día Chile, al igual que muchas partes del mundo, en el deporte se va evaluando, se va viendo quiénes son los que tienen más posibilidades o no, cuáles son los deportes estratégicos, y eso lo entendemos todos. Pero yo creo que en este proyecto, que a mí me gusta muchísimo, no lo voy a negar, sí me preocupa que no esté considerada, por último, la categoría de proyección internacional, que es el paso anterior al alto rendimiento. En vista y considerando que la diputada siente que no se le ha respondido, ¿hay alguien que quiera tomar la palabra del ministerio para contestarle a la diputada o lo dejamos así la respuesta? ¿Don Cristian? No, ¿Don Hernán? La mano acá. Sí. Don Hernán tiene la palabra. Sí, muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Diputada, mire, solamente la consideración creo más importante es la siguiente que podemos hacer acá, y está radicada justamente en la ley del deporte, en el artículo 4 de la ley del deporte. Se hace un ordenamiento de las modalidades deportivas, y ese artículo 4 establece 4 literales que señalan cuáles son las modalidades deportivas que existen o son reconocidas en nuestro país. Señalar también que hay una 5ª modalidad deportiva, pero que está en una ley separada, que es la ley 19.019 sobre sociedades anónimas deportivas, y que establece el deporte profesional. Bueno, y en estas 4 categorías de deporte, que son denominadas modalidades deportivas, hay un ordenamiento que el legislador ha establecido para que el fomento del deporte se realice de una manera lo más ordenada y focalizada posible. Y es así como nos habla de la formación para el deporte, que es una modalidad que tiene una existencia propia, que tiene sus propios programas de desarrollo y que se lleva a efecto a través de las acciones, ¿no es cierto?, de fomento que realiza el Instituto Nacional de Deporte, el Ministerio del Deporte. Está el deporte recreativo, que es otra modalidad deportiva, que tiene otros fines, tiene otros propósitos, y que se desarrolla también en base a otros programas o a otros elementos. Está el deporte de competición, y finalmente está el deporte de alto rendimiento y proyección internacional, en donde en realidad la semántica que actualmente con la cual está tratado en el literal D del artículo 4
es en cierta manera un poco tautológico, porque deporte de alto rendimiento y la proyección internacional vienen a ser prácticamente lo mismo desde un punto de vista técnico, porque no existe deporte de alto rendimiento que no sea internacional. El deporte de alto rendimiento es por definición una competición de carácter internacional. Por eso creemos que esa parte de la nomenclatura no aporta mucho a la definición, porque por definición y el propio proyecto de ley que ustedes han recibido hace hincapié en que los deportistas de alto rendimiento son precisamente aquellos que participan y toman parte de las competiciones internacionales deportivas, tanto del ciclo olímpico, el ciclo paralímpico y otras competiciones oficiales que son reconocidas para estos efectos. Entonces, creemos, honestamente, no equivocarnos en este punto, al señalar que no hay una mayor aportación con la nomenclatura actual y que lo más conveniente es que el tratamiento de las distintas modalidades deportivas se haga de una manera lo más específica y especializada posible, entendiendo que hay un flujo, tal como lo señaló el subsecretario, en donde desde las categorías probablemente recreativas, formativas, se va avanzando hacia el alto rendimiento. Pero lo que faltaba a nuestro juicio como Ministerio del Deporte era que la ley actual precisara en muchos mejores términos de qué estábamos hablando cuando hablábamos del ministerio de deporte de alto rendimiento. La diputada Olivera lo ha dicho con mucha certeza. Existe efectivamente en la ley actual una definición muy escueta de lo que sería un deportista de alto rendimiento, que señala que es aquel que está, digamos, sometido a las más altas exigencias competitivas y no es mucho más lo que dice la ley por el momento. Eso lo estamos cambiando por algo radicalmente distinto, en donde primero definimos la modalidad de alto rendimiento y la situamos como una modalidad de interés público, y en segundo lugar establecemos lo que es sustantivamente un deportista de alto rendimiento, que es aquella persona que sometiéndose a procesos científicos de entrenamiento, está entonces en condiciones de participar y representar al país en las competiciones del más alto nivel, tanto del ciclo olímpico, paralímpico y las demás oficiales reconocidas. De forma tal que evidentemente es un punto interesante de debate, no cabe la menor duda, diputada Olivera, y obviamente todos conocemos su trayectoria deportiva, y como parlamentaria, ¿no es cierto?, muy dedicada a este tema. Así que es un tema interesante a la discusión, pero esa es la visión técnica del Ministerio del Deporte respecto a este tema. Muchas gracias. La diputada Erika Olivera tiene la palabra y le recuerdo que tiene que ser a través mío, de la presidencia, a través suyo, presidenta, para quedar como todos los demás presidentes. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. No sé, ahí el que pueda me la responde. Me gustaría saber qué es para ustedes, cuál es la diferencia que hay entre deporte de proyección internacional y deporte de alto rendimiento en cuanto a resultados. O sea, me gustaría saber cuando un deportista gana una medalla X, es alto rendimiento, cuando gana una medalla X es proyección internacional, o si no necesariamente tiene que ser medallista a lo mejor a nivel internacional para hacer una proyección. Me gustaría saber cuál es qué es para ustedes ambas. Gracias. La definición de ambas. ¿Quién le va a responder a la diputada? Don Cristian Águila. El profesor Domínguez, creo que ya, don Hernán, tiene la palabra. Voy a estar con usted entonces, don Hernán. Sí. Bueno, por su intermedio, señora presidenta, muy interesante la pregunta, diputada Olivera, naturalmente, es interesante el punto. Pero en nuestro país, desde los reglamentos anteriores, que históricamente han existido para la regulación del alto rendimiento y sobre todo el tema de las becas, se ha tenido una óptica más bien en la cual los deportistas de alto rendimiento pueden ser, si admiten una clasificación, más bien es en torno a categorías en cuanto a sus logros.
Y es así como en el actual decreto para el sistema de deportistas de alto rendimiento, que acaba de ser publicado el día de ayer, justamente existe una categorización de deportistas de acuerdo a los logros, a los resultados que han obtenido en las distintas competiciones, más que dividirlos en de alto rendimiento y de proyección internacional, porque en definitiva ambos conceptos en el fondo están centrados en una competición de naturaleza internacional. Algunos podrán tener una jerarquía superior, unos podrán progresar en el tiempo obteniendo logros cada vez superiores, a lo mejor otros no tendrán ese desempeño y van a estar siempre en un ámbito de medallas sudamericanas, medallas de bronce, etc. Pero eso ya depende de, ¿no es cierto?, las condiciones de cada uno de los deportistas y todo lo que ha sido el entorno de su preparación, etc. Por lo tanto, la clasificación más bien es en torno a categorías, y esas categorías responden a los logros que los deportistas han obtenido, entendiendo que las categorías más altas son las medallas en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, y luego uno va a poder seguir realizando clasificaciones de acuerdo a esos logros y categorizando a los deportistas. Entonces, eso es más o menos lo que en mi caso le puedo señalar que entendemos en este tema. Categorizaciones de deportistas de alto rendimiento, pero no sé si es tan pertinente o necesario subclasificarlo en el fondo y dividirlos en de alto rendimiento o de proyección internacional, porque más bien depende de los resultados y esos resultados dan origen a categorizaciones. Gracias por su respuesta. Bueno, recuerden que estamos en la discusión de este proyecto y vamos a tener invitados para la próxima semana, porque a mí sí me parece que hay una diferencia respecto de los beneficios que tiene cada uno, el que tiene proyección, tanto como el deportista de alto rendimiento. Agradecemos, por supuesto, todas las intervenciones de don Hernán Domínguez y pasamos al tercer punto, que es comenzar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.712 del deporte para eximir a deportistas destacados de ciertos requisitos para ocupar cargos directivos en las federaciones deportivas nacionales, del boletín 13.255-29. Para este análisis, nosotros decidimos invitar a los autores del proyecto. Dentro de los autores está la diputada Erika Olivera, el diputado Andrés Lonton y el diputado Miguel Mellado. Yo le voy a dar la palabra a la diputada Erika Olivera para que nos haga una exposición general de este proyecto, y el que después pasaremos a discutir en general. Tiene la palabra, querida diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidenta. Sí, mire, este proyecto en realidad es súper sencillo. Nosotros aquí hemos visto, bueno, el mismo proyecto de la ley de federaciones que hoy día estamos debatiendo en esta comisión, habla de los requisitos que tiene que tener la persona que quiera postularse para ser elegido director de una federación deportiva nacional. Y dentro de ello están los requisitos que son, los voy a leer porque los tengo acá: ser chileno, extranjero, tener a lo menos 21 años de edad, acreditar el club, acreditar que es socio del club al que pertenece, no ser miembro de la comisión electoral, haber aprobado un curso de capacitación en materia de gestión, administración deportiva. Solo se aceptarán aquellos cursos que hayan sido impartidos y reconocidos por el instituto para estos efectos. Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acrediten estar en posesión de un título universitario o profesional de carreras de a lo menos 8 semestres de duración. Para ser elegido en los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario general de una federación, se necesitará además ser director o exdirector de la propia federación o de alguna de las organizaciones que forman parte de ella. Las personas que hayan desempeñado los cargos señalados en el inciso anterior en una federación deportiva nacional en cualquier calidad durante 8 años continuos o discontinuos no podrán ser electas ni reelectas en ningún cargo del directorio. Pero, presidenta, yo me quiero quedar en el penúltimo punto, en donde nos dice que para ser elegidos, como ya sea presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, se necesitará
además ser director o exdirector de la propia federación o de alguna de las organizaciones que forman parte de ella. Y una de las, lo que yo estoy planteando en este proyecto, Presidenta, es que los exdeportistas que hayan estado 10 años representando a su federación o siendo deportistas destacados, que hayan sido seleccionados nacionales incluso, que ojalá también puedan ser parte para postular a esos directorios. Porque hoy día muchos deportistas dedican años de su vida a representar a Chile en el alto rendimiento o años de su vida a representar en el deporte a su universidad, al colegio. Sin embargo, no pueden postular a estos cargos si no cuentan con este requisito, que es ser, haber sido director o exdirector de algunas de las instituciones. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los deportistas pertenecen a un club y están años dentro de ese club, muchos de ellos toda su carrera, y al momento de terminar su carrera deportiva a lo mejor pudiesen estar en esto, pero no pueden porque no cuentan con este requisito. Entonces lo que yo estoy haciendo es agregar, no estoy cambiando ni eliminando nada, sino que voy a leer cómo está redactado. Artículo único que modifica el artículo 40F de la ley 19.712. Dice, incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 40F del siguiente tenor. Con todo, podrán ser electos directores de una federación deportiva nacional aquellos deportistas que hayan sido seleccionados nacionales en sus respectivas disciplinas por al menos 10 años y cumplan los requisitos de la letra A a la B y E de este mismo artículo. O sea, las tres primeras, que es ser chileno, tener a lo menos 21 años y acreditar que el club del que es socio tiene un año de antigüedad en la Federación Deportiva. Y eso es, Presidenta, o sea, no tiene ninguna otra, ningún otro artículo, ninguna otra modificación. Es solo eso, es permitirle a los exdeportistas poder ser parte también de los directorios. Hoy día sabemos que por ley los deportistas pueden, o sea, todos los directorios tienen que tener un deportista que represente a los deportistas, pero no son parte del directorio, son solamente la voz de los deportistas dentro de la federación. O sea, efectivamente son parte de la discusión, pero no son parte de la toma de decisiones. ¿Algún diputado quiere la palabra? ¿No? De este tema. Don Carlos Cámara, tenemos que tener invitados para la discusión de este, si es que así lo estimamos, ¿no? Si es que así lo estimamos. Diputados y diputadas, les pregunto si ustedes pretenden o tienen pensado tener invitados para la discusión de este proyecto, que tiene un solo artículo que permite eximir a deportistas destacados de ciertos requisitos para ocupar cargos directivos de las federaciones deportivas nacionales. Creo que no va a ser un proyecto difícil de discutir, producto de, no sé si el diputado querrá tener algún invitado o diputada, quizás algún directivo, alguna persona directiva de federación, no sé, si queremos invitados, si no, lo dejamos para... ¿Sí? Quizás los mismos deportistas de alto rendimiento les podríamos agregar esta consulta sobre este proyecto, que me parece que... Porque efectivamente... Tiene la palabra, diputado. Uno, Presidenta, o algunos deportistas que estén participando. Hay la tiradora del platillo, ¿cómo se llama? Hay una que participa. Que participa de... sí. Hacer esa invitación, la Croeto. Francisca Croeto. Croeto. A ella la podríamos invitar. ¿Sí? ¿Y usted dice? Tomás González también sería uno de los... A ellos dos entonces los anotamos como posibles invitados para la... Dígame, doña Elizabeth. El subsecretario Otero quiere pronunciarse. Perdóneme, el subsecretario estaba mirando para el otro lado y como no me he felicitado por mantenerme en primera A, estaba sentida. Tiene la palabra, subsecretario. Gracias, Presidenta, y por supuesto que la felicito y qué buena noticia que Colo-Colo siga en primera división, donde tiene que estar más allá de los colores un club grande. No, Presidenta, yo solo sugerir, digamos, y solo como sugerencia nada más que eso, para el proyecto de ley de alto rendimiento, y creo que también puede ser de mucha utilidad para este proyecto de ley que presenta la diputada Olivera. El Comité Olímpico también creo que tiene mucho que decir. El Comité Paralímpico
Chile, siempre hay que acordarnos de los dos comités, porque antiguamente el Comité Paralímpico funcionaba como una federación más del Comité Olímpico, pero hoy son totalmente independientes. Y ya que lo dijo el diputado Prieto, solo quería refrendar que Francisca Crobeto es además la presidenta de DAR Chile, de los deportistas de alto rendimiento. Es una persona con la cual trabajamos el nuevo reglamento PRODAR codo a codo, digamos, en una mesa de trabajo. Es una persona que tiene mucho marco teórico, además de la práctica, por ser una gran deportista y Premio Nacional del Deporte. Así que quería sugerir que la pudieran invitar a ella. Y de parte de los deportistas paralímpicos, hay dos deportistas que creo que tienen mucho que aportar en ambos proyectos. Uno es Juan Carlos Garrido de Para Powerlifting y Cristian De Toni, que es el presidente de los deportistas paralímpicos, digamos, y que también participó con nosotros en la mesa PRODAR. Solo, presidente, y si usted así lo estima, son a modo sugerencia, pero creo que ambos pueden aportar mucho en estos dos proyectos de ley. Gracias. Muy buenas sus sugerencias, querido subsecretario, y son tomadas por esta presidenta y por esta comisión también para que sean invitados, y por sobre todo también que se nos pasó y pido las disculpas a la gente del Comité Paralímpico. Sí, eso sí, así como me sugiere, yo también le voy a pedir, si es que tienen los contactos, también los diputados que están aquí presentes, para hacerlo más rápido, al señor Carlos Cámara, nuestro querido secretario. Se los mando, presidenta, a Carlos Cámara por interno a través de WhatsApp. Muchas gracias, subsecretario. Dígame. Bueno, falta solamente que no tome la palabra el diputado Pablo Prieto, que quiere pedir un oficio. Lo voy a esperar todo lo que usted necesite, diputado. Mientras tanto, le quiero agradecer la presencia de don Hernán Domínguez, por supuesto a don Hugo Castelli, a Cristian Águila, al querido subsecretario Andrés Otero y a todos los que estuvieron presentes hoy día en la discusión en general de los proyectos. Mientras relleno yo, esperando al diputado Pablo Prieto. Quiero preguntarle cómo fueron sus días de... Ahí está, ahora está presente, ahora sí. Tiene la palabra, diputado. No vote, sino que apriete el botón. Y voto que no. Oiga, presidente, aprovechando la intervención de la diputada Olivera, donde se refirió al artículo 40F, me gustaría pedir un oficio a propósito de que estamos con el tema de las federaciones, si reúnen los requisitos en el punto haber aprobado un curso de capacitación en materia de gestión y administración deportiva. Solo se aceptarán aquellos cursos que hayan sido impartidos reconocidos por el Instituto para esos efectos. Bueno, y lo otro, que no se acreditará si tiene los estudios o títulos universitarios. Me gustaría pedir a los dirigentes de las federaciones, de todas, partiendo por la Federación de Fútbol. ¿Tenemos acuerdo para el oficio? Sí. Ok, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y agradeciéndoles a todos su presencia, esta se levanta. Muchas gracias.